servicio de neuropsicología hemos recibido pacientes quienes posterior a ser pensionados y después de haber dedicado su vida a la docencia, han manifestado variaciones a nivel cognitivo que afecta su rendimiento diario. La pregunta es, ¿cómo siendo una profesión tan noble puede llegar a causar en una persona cambios tan importantes a nivel cognitivo y emocional? Este análisis se hará a partir de un caso clínico y la ilustración de su perfil neuropsicológico y posteriormente se relacionará con la neurobiología del estrés a manera explicativa del caso. Hace un par de meses, una paciente de 67 años de edad asiste a valoración neuropsicológica derivada por la especialidad de psiquiatría. Su motivo de consulta inicial es queja subjetiva de memoria. La paciente ingresa al consultorio por sus propios medios, asiste acompañada de su esposo, quien aporta datos de su condición actual. Durante la valoración, la paciente se mostró atenta y colaboradora, consciente y orientada en 3 dimensiones. No se evidencian alteraciones en percepción o motricidad. Su lenguaje presenta adecuado tono y velocidad, sin fallas en articulación, y su pensamiento expresa juicio de la realidad conservado, introspección y prospección adecuados. Llama la atención su estado de ánimo de fondo triste y lábil. A nivel familiar no reporta antecedentes importantes. En cuanto a su historia médica, se encuentra diagnóstico de cefalea migrañosa y asma y fue diagnosticada por psiquiatría con trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente. Actualmente se encuentra bajo tratamiento farmacológico con sertralina. Niega historia de consumo de sustancias psicoactivas, tabaco o alcohol. Comenta que hace 2 años le fue realizada una apendicectomía. Convive actualmente con su esposo, tiene un hijo quien reside fuera del país, expresa tener buenas relaciones a nivel familiar. Comenta que su hijo está al tanto de su situación actual. Identifica a su esposo y a su hijo como su red de apoyo inmediata. En cuanto a su historia laboral, refiere haber realizado la licenciatura en educación y posteriormente haber realizado una especialización en filosofía. Laboró como docente en una institución pública durante 35 años, en donde se desempeñaba como docente de bachillerato dictando la materia de filosofía y ética. Fue pensionada hace 3 años por invalidez laboral. Comenta haber disfrutado de su trabajo, sin embargo, expresa que hubo mucho agotamiento físico y mental, ya que debía responder a exigencias de los directivos de la institución, así como a la demanda de los estudiantes y a la competencia con sus colegas. Su esposo comenta que tuvo épocas en las cuales dormía muy poco y no lograba encontrar el tiempo para alimentarse de forma adecuada. En su relato, la paciente expresa cuadro de deterioro cognitivo de inicio insidioso, caracterizado por fallos en memoria reciente, dificultad a nivel atencional y episodios de desorientación. Comenta que estos síntomas se han venido exacerbando en los últimos meses. Refiere preocupación ya que su rendimiento solía ser adecuado, especialmente en información relacionada con su trabajo. Relata que en los últimos años como docente se le dificultaba memorizar el nombre de sus alumnos, olvidaba con frecuencia las actividades planteadas para la clase, cuando estaba en mitad de un discurso perdía el hilo de la conversación con facilidad. Ese tipo de situaciones le generaban angustia. La idea de que los estudiantes o sus colegas notaran lo que estaba pasando la preocupaban, ya que no quería perder su trabajo. En los últimos 2 años previos a pensionarse, inician síntomas de depresión y cuadros de angustia, al punto que la paciente fue derivada a psiquiatría, en donde recibió tratamiento farmacológico. Debido a esta situación, la paciente fue incapacitada y subsecuentemente evaluada por medicina laboral, en donde se determinó invalidez laboral. Actualmente manifiesta mejoría en los síntomas a nivel emocional. Su esposo comenta que la sensibilidad a estímulos sonoros persiste. También han persistido alteraciones en el ciclo del sueño. Presenta insomnio de conciliación y mantenimiento que no ha querido notificar a su psiquiatra ya que no desea recibir más medicación.
Comenta que se afecta con facilidad con cosas pequeñas. Es por esa razón que ser consciente de que su capacidad cognitiva se ha reducido le afecta tanto. No manifiesta pensamientos de muerte o ideación suicida. A nivel físico, refiere cefaleas frecuentes y comenta haber subido de peso en el último año. Refiere episodios de hiperfagia. Una vez se abre la historia clínica de la paciente, se procede a aplicar la batería neuropsicológica. Algunos de los instrumentos aplicados a la paciente fueron el Mini-Mental State Examination, The Montreal Cognitive Assessment, escala de depresión geriátrica test de Savage, índice de Bartel, escala de Lawton-Brody, test de la figura compleja de Usteriot y el test de aprendizaje auditivo verbal de Rey. En los resultados se evidencia déficit leve asociado a fallas en orientación temporal y espacial, así como fallas en memoria, atención y lenguaje. Se encontraron indicadores de depresión que correlacionan a su condición actual. Se encuentra independencia conservada para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Llama la atención su rendimiento en las pruebas de memoria. Inicialmente, en la prueba de memoria verbal se evidencian alteraciones en cuanto a memoria operativa que le dificultan a la paciente hacer una adecuada codificación de la información. Su curva no es productiva ya que no logra beneficiarse a través de las repeticiones. Se observa un gran impacto ante la presentación de una lista intrusiva, hecho frente al cual no logra recuperarse de manera inmediata. El recuerdo diferido se encuentra afectado. No obstante, frente a una lista de reconocimiento visual, la paciente llega a identificar un número adecuado de palabras que lo ubican en la media de acuerdo a su rango comparativo. Durante la prueba no se evidenciaron signos patológicos como intrusiones o perseveraciones y su rendimiento indica fallas en la capacidad de generar una huella amnésica a través de un ejercicio asociativo que les presentaba en una modalidad verbal. En la prueba de memoria visual, la paciente presenta capacidad de codificación adecuada, hace un uso de estrategias de copia adecuada y logra mantener las puntuaciones de velocidad de procesamiento dentro del promedio esperado. No obstante, frente a la tarea de recuerdo diferido, falla de manera significativa y no logra evocar un número apropiado de elementos. Esas puntuaciones dejan ver fallas importantes en la capacidad de generar nuevos aprendizajes a partir de estímulos visuales. El esbozo de los resultados de la batería aplicada dejan ver cómo efectivamente la paciente presenta una alteración importante en su capacidad mnésica y atencional. Teniendo en cuenta la historia clínica de la paciente y sus antecedentes patológicos, la hipótesis que surge es que este deterioro ha sido secundario a estrés crónico y agudo, provocando cambios significativos a nivel emocional y cognitivo. Pero veamos cómo funciona el estrés para confirmar esta hipótesis. El sistema nervioso central es el centro principal en el cual se produce la integración de la información nerviosa. Una vez nos encontramos ante un agente estresor, se activan dos circuitos en el sistema nervioso central. El primero, de tipo sistémico, involucra una respuesta motora. Este circuito activa el sistema simpático adrenal. El segundo circuito involucra el procesamiento de la información y su interpretación. Aquí participan estructuras supraespinales, hipotálamo, sistema límbico y corteza cerebral. Ante una situación de estrés, las neuronas envían un mensaje de alerta al hipotálamo con el fin de que éstas se conecten rápidamente a la glándula pituitaria. Una vez se ubican allí, es estimulada la liberación de corticotropina. Esta viaja a través de todo el sistema nervioso simpático comunicándose con la glándula suprarrenal, quien en respuesta a la señal de alerta envía a través del torrente sanguíneo adrenalina, cortisol y noradrenalina. La adrenalina lleva a que nuestra frecuencia cardíaca aumente y a que nuestra respiración se acelere. La noradrenalina colabora a que nuestros sentidos se agudicen
las pupilas se dilaten y los músculos se tensen, preparando nuestro cuerpo para tener una respuesta de lucha o de huida. Y finalmente el cortisol aumenta el nivel de glucosa en sangre y promueve la liberación de dopamina, lo cual explica la sensación placentera que se genera al responder satisfactoriamente a un desafío. Ahora bien, este proceso se da cuando el evento estresor está presente por un periodo de tiempo corto y logramos responder y evacuarlo de forma rápida. Eso permite nuestra fácil adaptación a cambios y eventos inesperados y garantiza nuestra supervivencia en un medio determinado. Sin embargo, cuando el evento estresor es evaluado por la persona como un evento constante, es cuando se habla de estrés crónico. Las variaciones en los circuitos se dan gracias a que la glándula suprarrenal libera cortisol en grandes cantidades. Al ser así, las neuronas asociadas a la memoria se ven atrofiadas. Al estar activado de forma permanente el sistema de alerta, también se generan estados de ansiedad que empeoran con la inhibición de la secreción de la dopamina y la serotonina, provocando alteraciones a nivel emocional. El estrés es definido como una respuesta adaptativa ante un estímulo estresor que puede llegar a ser agresivo o no. De acuerdo a su evaluación, el organismo actuará en pro de mantener su homeostasis. Para los docentes, hoy en día demanda un reto estar siempre actualizados y competir con los múltiples medios de información que los estudiantes tienen a su alcance. Adicional, se encuentran a sí mismos compitiendo en contra de profesionales que demuestran tener la capacidad, la energía y el dinamismo en el aula, lo que los lleva a ser evaluados de forma permanente y a sentirse bajo amenaza constante. Va a depender únicamente de los estilos de afrontamiento y el grado de control de cada uno que estas condiciones a largo plazo lleven a la persona a presentar un estrés crónico agudo o simplemente a modificar sus respuestas emocionales y adaptarse a su ambiente. La historia laboral de la paciente deja ver indicadores de estrés a los cuales estuvo sometida durante un periodo extendido de tiempo, al punto en el cual su sistema físico y mental fue vulnerado, desencadenando inicialmente síntomas emocionales y posteriormente un cuadro de deterioro cognitivo que es encontrado a partir de la aplicación de la evaluación neuropsicológica. Inicialmente, la paciente expresa la activación del circuito simpático-adrenal que la llevan a estar activa y al día en todas sus responsabilidades. No obstante, una vez la paciente evalúa su contexto como un medio lleno de amenazas, tanto el sistema simpático-adrenal como el hipotalámico hipofisiario-adrenal se mantienen activos generando exceso de cortisol. Este evento explica las fallas a nivel mnésico y atencional, así como las variaciones a nivel anímico que ha venido presentando y refiere inicialmente en la consulta. Espero que este análisis haya sido de su total agrado y que haya cumplido con el objetivo de ilustrar a través de un caso cómo funciona el estrés en la función docente. Muchas gracias.